Eh, bueno, en esta ocasión voy a estar explicando el tema violencia intrafamiliar. Soy de la Universidad Pública del Alto, carrera Ciencias de la Educación. Soy el universitario Daniel Mamani Chino. Voy a empezar con la parte de introducción. Eh, Existen diversos tipos de violencia intrafamiliar. Es la que se conoce más comúnmente en la violencia física intrafamiliar, y también lo que se puede eh, mencionar otras violencias como violencia emocional, violencia sexual, y también otros distintos violencias que existen. Eh, a empezar a hablar sobre lo que es qué es violencia física. La violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo ocasiona daños no accidentales utilizando la fuerza física o material, es decir, sirviéndose de objetos que tienen como fin de generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas que se aplican dentro del individuo. Y también otra de las características que es violencia emocional. Se refiere que también es conocido como un abuso mental, psicológico, y también puede darse en multitud de formas como por ejemplo atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, ignorar, insultar, ¿no? Humillar y ridiculizar hacia una persona que es indefenso. También otras características que es la violencia sexual. La violencia sexual es el contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenazas que puede ocurrir debido a que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima, sino una agresión que puede causar tipos de violación, y su problema es la salud y grave que afecta a las personas. Y otra hablar también que es la violencia económica. Existe también que por la violencia económica a todas aquellas prácticas que impactan negativamente y afectan la subsistencia económica de una persona. También podríamos decir que la violencia económica eh, de otros se presenta a través de limitaciones orientadas y controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario. También en lo que ocurre en los trabajos dentro del abuso, la explotación laboral y el abuso laboral también que existe. También voy a mencionar otro de los señalar, ¿no? La violencia intrafamiliar, lo que es en Bolivia. La violencia intrafamiliar en Bolivia, voy a empezar hablando desde Ciudad del Alto, que ha surgido, ¿no? una violencia que señala que solo en estas ciudades, en las paseñas, reciben diariamente casi 100 casos, ¿no? El panorama de la vulnerabilidad de las mujeres se agrava con las cifras de nivel nacional, casi como 8.700 denuncias que estaríamos mencionando, y mayoría de las cuales se abandona, ¿no? Esto ocurre lo que es en violencia intrafamiliar en Ciudad del Alto. Y también lo que es, voy a hablar lo que es violencia intrafamiliar, lo que ha pasado en tiempos de cuarentena. Es lamentable que el índice de violencia intrafamiliar eh, se haya incrementado durante esta época de cuarentena en resguardo de nuestra salud por el COVID-19, puesto que salieron a relucir muchos aspectos y problemáticas dentro del núcleo familiar, sean en hogares que se creían estables, pero eran solo pantalla. También voy a
hablar lo que es violencia intrafamiliar en Ciudad de La Paz. Muchos de la fuerza de la FELCC contra la violencia hayan informado que los primeros 4 meses del año se hayan registrado como alrededor de 7.500 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, y la mayoría de ellos, como 3.500, corresponden al departamento de La Paz. Esto quiere decir que la violencia en tiempos de pandemia, tanto como se haya acumulado y no haya sido muy sobresalientes las informaciones, pero ha habido esa oportunidad de investigar por el coronel Rosal, que dio a conocer, ¿no?, las violencias que se estaban viviendo, como alrededor de 7.500 casos. Y también los más importantes, que es también mencionar los departamentos fundamentales que surgen siempre las violencias, hayan sido más su mayor incrementación de violencia también en Ciudad de La Paz, que era, y después de Cochabamba. También en Santa Cruz, ¿no? A ver, voy a mencionar lo que es en Ciudad de Cochabamba. Es el mayor departamento que ha alcanzado a 40% de casos, y La Paz, que tiene como 19%. El Ministerio Público atendió como 545 casos en 22 días de cuarentena desde el 21 de marzo. La violencia intrafamiliar en Santa Cruz, la región en Santa Cruz, que tiene la mayoría de los casos registrados por el coronavirus en Bolivia, también se sufrió un incremento en la violencia. Se tienen consignados como 545 casos de violencia familiar, teniendo como mayor incidencia en el departamento de Santa Cruz, con 221 casos reportados entre el 31 de marzo y el 12 de abril. Dijo que las niñas del director de las fiscalías hayan sido delitos de la violencia sexual. Bueno, en las conclusiones hemos mencionado lo que ha surgido en Bolivia, violencia intrafamiliar, ¿no? Y también hemos mencionado lo que es los tres departamentos que hayan sido con más involucrados en violencia intrafamiliar. Y en conclusión sería que tenemos que aportar lo positivamente de la violencia intrafamiliar, porque es bueno establecer, ir hacia lo positivo y establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyan derechos y deberes, eh, que también viven bajo un mismo techo, ¿no? Y pues que ayudan a establecer límites de la conducta. Deben ser fácil la interpretación y deben ser aceptadas por todos los miembros de la familia. Bueno, esta sería la parte de intrafamiliar, violencia intrafamiliar. Gracias. Bye.